Dios te bendiga, amado hermano. Qué bueno encontrarnos nuevamente en una nueva serie sobre el libro de Job, titulada Más allá del sufrimiento. Hoy el tema introductorio se titula así: ¿por qué sufrimos? Dijo un pensador, un gran escritor llamado John Stott, lo siguiente: el sufrimiento constituye sin lugar a dudas el mayor desafío para la fe y la carrera cristiana. ¿Y qué decir del libro de Job? ¿Qué decir de Job mismo? Su nombre implica padecimiento, aquel que padece, aquel que sufre. Y vemos el libro de Job, uno de los libros en la Biblia con mayor énfasis sobre este tema. Por eso creo que tenemos mucho que aprender en una época, en un momento en nuestras vidas y en este mundo en el que sufrimos más de lo que tal vez queremos o creemos que merecemos. ¿Qué tenemos que aprender de Job? Bueno, nos admiramos por la vida de Job. El capítulo 1 dice quién era, qué es lo que tenía y qué hacía. Por esa razón entramos aún en una mayor contradicción por las cosas que pasaron, porque dice el capítulo 1, versículo 1, que Job era un hombre temeroso, recto, delante de Dios, así que era un hijo de Dios. El capítulo 2 y 3 dicen que era un hombre que tenía gran cantidad de familia, gran cantidad de tierra, animales, próspero, bendecido por Dios, siervos que trabajaban para él. Y esto era algo que para muchos en aquel momento envidiaban y querían tener. Y el versículo 4 dice lo que hacía Job. ¿Qué hacía Job? Job ofrecía sacrificio a Dios por sus hijos, por si alguno de ellos había pecado, para alcanzar misericordia y gracia delante de Dios. Así que era un intercesor de su familia. Y entonces cabe la pregunta, por supuesto todos nos las hemos hecho: Señor, ¿por qué Job? ¿Por qué escogiste a este hombre para pasar estas pruebas tan difíciles, siendo un hombre tan íntegro delante de ti? De hecho, Dios mismo en el versículo 8 dice: ¿no has visto este mi siervo Job, aquel que es íntegro delante de mí? ¿Por qué entonces pasar por estas pruebas tan difíciles, donde de la mañana era un hombre próspero, en la tarde era un hombre empobrecido, en la mañana era un hombre admirado, en la tarde era un hombre avergonzado y tenido en lástima por muchos? ¿Por qué, Señor? Claro, es normal que nos hagamos esta pregunta, porque en muchas ocasiones, en la mayoría diría yo, estimamos las bendiciones de Dios, el amor y la gracia de Dios sobre nosotros en dependencia y basada en las cosas buenas que nos sucedan. Es decir, si experimentamos lo que queremos y alcanzamos nuestros sueños y nuestras metas, nos sentimos bendecidos y amados por Dios, pero cuando no, entonces ponemos en tela de juicio nuestra fe, la palabra y el amor de Dios a nuestras vidas. Pero el libro de Job nos va a enseñar todo lo contrario. Nos va a enseñar que si verdaderamente Dios nos ama, no nos va a dejar como está. Nos va a enseñar que la buena obra que un día Dios empezó, la quiere perfeccionar en cada uno de nosotros. Y también nos va a enseñar que la prueba es inexplicable, que la prueba que puedas explicar ya deja de ser prueba. Que incluso aunque tengas y encuentres razones para tu prueba, eso no va a aliviar tu dolor. ¿Qué espera Dios entonces de las pruebas? Ni que le expliques ni que busques razones. Dios espera en las pruebas, en las dificultades, que vayas al frente y que las atravieses en fe y en confianza en Dios. Está esperando esto porque Dios estará contigo. Está esperando esto porque Dios no te llevará más allá de los límites que puedas resistir o soportar. Y porque la diestra de Dios no se apartará de ti ni un momento. A pesar de todas las cosas que Job atravesó, Dios siempre estuvo con él, desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Así que Él no te dejará, Él no te desamparará, y está esperando que enfrentes la situación con fe y convicción. Así que, hermano mío, sí, los cristianos sufrimos, y a veces sufrimos mucho, porque estamos en el blanco de Satanás, porque estamos siendo la peor pesadilla de él, porque estamos simplemente echando atrás las tinieblas con la luz admirable de Jesucristo. Y la Biblia nos habla acerca de algunas razones importantes para que sepamos y entendamos que el sufrimiento es parte de la carrera del cristiano. La primera: nuestro gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió. Él fue nuestro mayor ejemplo. Él está por encima de Job, y él también sufrió la cruz y el menosprecio. Isaías capítulo 53 nos dice que fue varón experimentado en quebrantos. Hebreos también nos dice que él pasó todas las pruebas posibles y habidas y por haber. También la palabra nos dice en Juan capítulo 18, él mismo a sus discípulos, en la hora más sombría, en el momento más terrible, justo cuando iba a ser arrestado, a sus discípulos: la copa que el Padre me ha de beber, ¿no he de tomarla? Claro que sí. Entonces, por esa razón, Jesús nos entiende.
y nos entiende para consolar y respaldar nuestras vidas. Y así también nosotros poder hacerlo con la vida de los otros. Así que el justo por los injustos. Y aquel que no tenía culpa llevó sobre sí toda la culpa. Y si Él fue nuestro ejemplo y nosotros, para ser discípulos de Él, debemos andar como Él anduvo, entonces, ¿por qué rechazar algo que Dios puede convertir en bueno en nuestras vidas, como es el sufrimiento y los padecimientos? Número 2, el segundo elemento de por qué muchas veces vamos a tener que sufrir, amado hermano, es porque el inicio de la iglesia, la historia de la iglesia, los antecedentes de la iglesia están basados en el sacrificio y en el padecimiento. Miren los discípulos de Jesús, todos y cada uno de ellos murieron como mártires, a excepción de Juan, y no significa que por eso le haya pasado muy bien. Todos padecieron y murieron por la causa de Cristo y predicar el Evangelio. Por lo tanto, ni tu problema es el más difícil, ni tu situación es la más compleja. Todos tenemos que pasar valles, todos tenemos que pasar sufrimiento y situaciones difíciles, porque cada una de ellas forman y fortalecen nuestra fe. Preocúpate más bien cuando en tu vida todo te vaya bien, todo el mundo esté de acuerdo contigo, no estés pasando por situaciones difíciles que muchas veces te lleven de rodillas delante de Dios con lágrimas, porque cuando no nos encontramos en algún momento del día, cuando no nos cruzamos con Satanás, ten cuidado que no estés yendo en su misma dirección. Sí, en el mundo dice la palabra, tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y la palabra de Dios sigue siendo hoy tan veraz como desde que Cristo la compartió con sus discípulos, porque tú tendrás seguramente testimonio de esto. Basta con que quieras hacer la voluntad de Dios para tu vida, para que se levante oposición. No importa dónde vivas, no importa la historia, el contexto o la época en la que estés viviendo. Cada uno de ustedes y cada generación, cuando se han levantado para obedecer a Dios, han tenido que enfrentar también al hombre y a la oposición. Segunda Timoteo 3:12, aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, amado hermano, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra el acusador, contra Satanás, enemigo de Dios y por ende enemigo de nosotros, los hijos de Dios. Pero tenemos a la diestra del Padre, nuestro mediador, nuestro intercesor, Jesucristo, nuestro abogado, el cual también nos ayuda y nos defiende. El tercer elemento de por qué espera en tu vida el sufrimiento es porque la Biblia nos dice que en Él está la recompensa y en Él también hay honra. Hay honra, hay recompensa cuando padecemos por Cristo. Sufrir por Cristo te hace como Cristo. Dice el apóstol Pedro que cuando sufrimos por la causa de Cristo estamos dando gloria y honra a Dios. Así que no te avergüences por la fe y por el nombre de Cristo. Si sufrimos por Cristo, reinaremos también con Cristo. Con Cristo, dice Timoteo. Las bienaventuranzas, también Jesús en el capítulo 5:11 dice, bienaventurado el varón que sufre, bienaventurado aquel que es vituperiado por mi nombre, mintiendo. Y esto será porque sufrir por Cristo nos lleva a los tesoros de Él. Santiago capítulo 1:12 nos dice que la prueba de hoy será tu corona mañana. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque una vez habiendo resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios le tiene preparado. Y como cuarto elemento de la resistencia, del sufrimiento que como cristianos tenemos que pasar, es que vivimos en un mundo caído y roto. Esta es una realidad de la cual no podemos escapar porque vivimos en este mundo. Nuestro mundo está en decadencia. El mundo en el que vivimos está enfermo. La palabra de Dios nos dice que el amor de muchos se enfriará. La palabra de Dios nos enseña que vendrán guerras, rumores de guerras, enfermedades. Y no es algo que ya va a venir. No, es algo que ya está y estamos viviendo. Pero también nos dice que todas estas cosas pasarán. Por eso debemos de orar como el Padre pidió, como Cristo pidió delante del Padre por nosotros. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué razón? Porque el mundo y sus deseos pasarán, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanecerá. Por lo tanto, hermanos míos, a pesar de que vivimos en un mundo roto y destruido, a pesar de que vivimos en un mundo que le ha dado la espalda a Dios, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer?
no tenemos que deprimirnos, no tenemos que llorar por la situación actual, porque la Biblia la ha descrito así. Y para que la Biblia sea la palabra de Dios, debe de cumplirse. Lo que tenemos que hacer es seguir mirando hacia la meta, hacia lo eterno, poner los ojos en Jesús, dice Hebreos, quien es autor y consumador de nuestra fe. La palabra de Dios nos dice, pues tengo por seguro que las aflicciones presentes no son comparables ni medibles con las bendiciones y la herencia que tendremos en la gloria venidera cuando venga el Hijo de Dios y ha de manifestarse. Por lo tanto, Job no fue la excepción en cuanto a recibir pruebas, a pesar de todo lo que era, todo lo que tenía y todo lo que hacía, porque si verdaderamente Dios amaba a Job, no lo iba a dejar aún este proceso, porque el proceso de santificación dura toda la vida, no solamente cuando nos acomodamos o tenemos riquezas en la vida, no solamente cuando somos obedientes, sino hasta que estemos en el reino de Dios, la palabra de Dios se irá perfeccionando en nosotros. Y sí, Job aún necesitaba seguir perfeccionándose en el poder, en el conocimiento, en la madurez de nuestro Señor Jesucristo, porque el proceso de santificación dura hasta que estemos en su presencia. Y aún la palabra de Dios vemos que hay rasgos que todavía en el corazón de Job necesitaban ser transformados. Job no conocía realmente su corazón, no a la luz de lo que dice Romanos capítulo 7 y 18, que nuestro corazón tiende al mal de continuo, que mi carne, mi yo, es enemigo de Dios, de los planes de Dios, y que tenemos que estar conscientes de que nada bueno puede salir de mí. ¿Y en qué me baso para decir esto? Porque muchas veces cuando leemos Job nos admiramos mucho el capítulo 1 y 2, y no estamos poniendo en tela de juicio en ningún momento la integridad, la identidad de Job como hijo de Dios. Lo que estoy diciendo es que todavía Job no era perfecto y necesitaba ser transformado. Dios sabía eso y no lo iba a dejar así. Mire, a partir del capítulo 3, donde Job comienza a maldecir el día en que nació y muchas otras cosas, hasta la cúspide del capítulo 29 y 30, Job comienza de una manera progresiva a meterse cada vez más en la amargura, en el orgullo y en el no aceptar la condición por la que él estaba pasando. El capítulo 29, por ejemplo, les exhorto a que busquen ahí para que vean que solo 5 veces Job usa frases para referirse a Dios, más usa 40 veces para referirse a sí mismo, hablando de lo que era, de lo que tenía, y hablando también con orgullo de las cosas que había alcanzado y había perdido. Y noten que en todas sus palabras nunca vas a encontrar un corazón contrito, nunca vas a encontrar un corazón necesitado, vulnerable, y reconociendo sus debilidades. Al contrario, hablando de lo que tenía y perdió. Y esto es algo importante, porque solamente hasta que Job tiene un encuentro con Dios en el capítulo 42, no se disipa en su discurso y en sus palabras, egoísmo, la amargura y las raíces que tenía en su corazón de despecho por las cosas que era y había perdido. El capítulo 42, una vez que tiene un encuentro con Dios, se disipa toda amargura, todo orgullo y toda raíz negativa en su corazón. Y a eso es lo que quiero que meditemos en esta última parte del estudio, el resultado de lo que produjo dolor y sufrimiento en la vida de Job. En primer lugar, reveló en la vida de Job sus debilidades e ignorancias. Noten en el capítulo 42, la primera parte, el versículo 3, dice: yo hablaba lo que no entendía. Hasta este momento Job estaba sumiso, Job estaba sumergido en su propio orgullo y en su propia vanagloria. Pero ¿qué fue lo que trajo el sufrimiento y el dolor a su vida? Trajo el desprendimiento de toda autosuficiencia y de todo orgullo, porque muchas veces es el sufrimiento el que nos obliga a reconocer que delante de Dios no somos nada, somos frágiles e incapaces. El salmista dijo: diga yo y sepa yo cuán frágil soy. Lo segundo es que aumentó su receptividad a escuchar la voz de Dios. Hasta este momento Job no quería escuchar ningún otro razonamiento o lógica que no fuera el suyo propio. Pero Job capítulo 42, 4 dice la palabra de Dios: te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Pero por qué razón? Porque anteriormente en el capítulo 38 Dios le tuvo que decir a Job: Job, cíñete los lomos, siéntate, que ahora yo te voy a empezar a preguntar y tú me vas a responder. ¿Por qué razón? Porque hasta este momento él era capaz solamente de escucharse a sí mismo. Pero como ciertamente dijo C.S. Lewis, un gran escritor cristiano, Dios nos susurra en la alegría.
nos habla a la conciencia, pero nos grita en el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son los grandes megáfonos de Dios para nuestra vida. Lo tercero es que Job también a través del sufrimiento alcanzó una mayor revelación y conocimiento de Dios en su propia vida. Versículo 4, dice la palabra de Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Ahora el conocimiento de Job hacia Dios no estaba basado en su estado de ánimo, no estaba basado en lo que tenía o había perdido, no estaba basado en cómo se sentía, estaba basado en lo que Dios era y decía sobre él. Era una fe más sólida, una fe más consistente, de oídas, de lejos, pero ahora te he experimentado a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de la lucha espiritual en la que muchas veces nos adentramos cuando sufrimos, conocemos verdaderamente a Dios. La palabra de Dios dice así: mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, después que hayamos padecido un tiempo, Él nos perfeccionará, nos afirmará, fortalecerá y establecerá. Y lo cuarto y más importante y último, y es que lo llevó de regreso a los brazos del Padre. La palabra nos dice que Job fue de una manera contrita y humillado delante de la presencia de Dios. Dice: ahora me aborrezco a mí mismo y me arrepiento. Fíjense, en el capítulo 29 y 30 Dios Job se elogiaba de todo lo que tenía y todo lo que había hecho. Ahora Job está aborreciéndose a sí mismo y está derramándose delante de Dios, porque dice la palabra que el corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Y este es el principal objetivo y meta de Dios en nuestra vida cuando estamos atravesando la temporada de sufrimiento, de padecimiento y de dolor. No renuncies a ello, no te escondas, no te resientas, porque ¿quién ha luchado contra Dios y ha vencido? No, más bien acepta en tu vida el dolor y el padecimiento como una temporada que te va a llevar a un mayor nivel de conocimiento, de revelación, de ignorancia de ti mismo, pero de conocimiento del plan de Dios para tu vida, porque cuando nosotros nos humillamos delante de la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará cuando fuera tiempo. Y eso es lo que está sucediendo en la vida de Job y en la vida de este siervo. No deseches los procesos de Dios cuando aún estos no importa que no vengan conforme a tus planes y a tus propósitos, porque Dios no tiene despropósito en lo que hace en tu vida y permite. La palabra de Dios nos dice que tenemos que despojarnos de nosotros mismos, porque dice que la palabra también que Él se despojó, Jesús, de sí mismo. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, porque Dios quiere que seamos vasos, pero vasos vacíos, para poner en nosotros la llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo, la voluntad de Dios en nuestra vida, fluyendo con poder. Por lo tanto, detrás de cada prueba, amado hermano, siempre, 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 Dios te enviará una recompensa. Dios te bendiga. No rechaces la prueba, no rechaces el sufrimiento, porque detrás de ella están las bendiciones de Dios. Y espero que esta nueva serie te colme de ellas.